¿Ha pedido Irán un alto el fuego? No, nunca pedimos un alto el fuego y nunca hemos pedido siquiera una negociación. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que Teherán acoge con satisfacción cualquier iniciativa que ponga fin a la guerra por completo. Añadió que las relaciones diplomáticas con Qatar, Arabia Saudita, Omán y los países vecinos permanecen intactas. El régimen en Irán ha perdido completamente el control y está admitiendo abiertamente la derrota. A medida que la guerra entra en su tercera semana, una señal de rendición, una bandera blanca, ha surgido desde Teherán que sacudirá los cimientos de la historia moderna de Oriente Medio. La condición de Araghchi fue clara. El fin de la guerra depende de garantías de que no se repetirá y del pago de compensaciones. En términos diplomáticos, esto significaba, perdimos, pero buscamos una salida honorable. Sin embargo, el verdadero objetivo de Araghchi era claro, calmar la ira en los estados del Golfo, porque Irán había comenzado a atacar aeropuertos civiles, hoteles e infraestructura del Golfo, objetivos no involucrados en el conflicto debido a su propio vacío de mando, y había alienado a toda la región. Sin embargo, esta admisión, en lugar de salvar a Teherán, llevó al país al borde de la guerra civil. Las reacciones dentro de Irán fueron tan intensas que hacía tiempo habían cruzado la línea de la crítica política ordinaria. Se formó una brecha abierta entre el gobierno y el ejército. Fuentes cercanas al comandante del IRGC, Hossein Salami, transmitieron un mensaje claro. Las operaciones del IRGC continúan a toda velocidad. La defensa de Hormuz, Karg y los túneles subterráneos está activa. Solo se puede discutir un alto el fuego después de que el enemigo se haya rendido. Hagamos una pausa y miremos esta imagen en su conjunto. El ministro de Relaciones Exteriores dice, estamos abiertos a la paz. Sin embargo, el ala militar continúa la guerra. Este es el clásico escenario de el ejército está luchando por su cuenta, el liderazgo político se ha derrumbado. Y este escenario es solo el comienzo de la gran tormenta que se avecina. Solo hay una explicación geopolítica de por qué el ejército continúa luchando a pesar del llamado del gobierno a un alto el fuego. El colapso de la cadena de mando. La fuente de este vacío es la ausencia física de Mojtaba Khamenei, quien fue elegido líder supremo del 8 al 9 de marzo tras la muerte de su padre. Mojtaba Khamenei resultó herido en los ataques aéreos sobre Teherán, y luego vino la impactante afirmación. Cuando las capacidades médicas de Irán resultaron insuficientes, fue trasladado secretamente a Moscú en un avión militar ruso a petición personal de Putin. Mientras Mojtaba yace en Moscú, el Estado iraní está efectivamente dividido en dos. Esta es la verdadera razón por la que los analistas del Golfo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía están advirtiendo, a través de la diplomacia de canales secundarios, que hay un vacío de poder y un riesgo de guerra civil en Irán. Este vacío de poder en Irán está siendo convertido en una oportunidad por Washington. Donald Trump reconoció que Irán está listo para conversaciones de alto el fuego. No crees que estén listos, pero están bastante cerca. Señor presidente, déjeme revisar. Está lloviendo. Podría mojarse. No sé si quiero hacer un trato, ¿sabe? Pero dejó claro que no está listo para hacer un trato. Los términos aún no son lo suficientemente buenos. Y luego Trump hizo una declaración que sorprendió al mundo. Refiriéndose al ataque del 14 de marzo en la isla de Karg, destruimos completamente una gran parte de la isla, pero podríamos atacar unas cuantas veces más solo por diversión. La isla de Karg es una isla estratégica que maneja el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, con más de 2 millones de barriles pasando por ella diariamente. En la noche del 14 de marzo, Estados Unidos atacó depósitos militares, arsenales de minas y bases del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la isla utilizando B-52 y misiles de crucero. Aunque, según se informa, las instalaciones petroleras se salvaron, hay afirmaciones de que la isla está completamente devastada. En este contexto, las declaraciones de Trump son bastante críticas. A pesar de la afirmación de Trump de que podríamos atacar la isla nuevamente en cualquier momento, la rendición de Araghchi ha enfurecido aún más a los radicales dentro de Irán. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, habló aún más duramente. No estamos buscando un alto el fuego. Atacaremos al agresor. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, rechazó directamente las iniciativas diplomáticas de Araghchi. No hay espacio para la negociación. No hay conversaciones de alto el fuego en este momento. Y el alto funcionario Mohsen Rezaei hizo una declaración impactante además de todo esto. La guerra solo terminará cuando Estados Unidos pague una compensación completa y se retire completamente del Golfo Pérsico. Nosotros decidiremos cuándo termina la guerra. Mientras este caos se desataba internamente, el ministro de Relaciones Exteriores Araghchi lanzó una bomba diplomática para desviar la atención hacia afuera. Afirmó que los ataques de HIMARS fueron lanzados desde el territorio de los Emiratos Árabes Unidos.
el sistema de cohetes de artillería, ya sabes, HIMARS como lo llaman, que son cohetes de corto alcance, y lo han hecho desde el suelo de nuestros vecinos. Y esto es absolutamente claro que ahora están usando el territorio de nuestros vecinos para atacarnos con este tipo de, ya sabes, cohetes. Y esto es absolutamente inaceptable. ¿Cuáles vecinos, señor? Bueno, los ataques de anoche fueron rastreados por nuestras fuerzas y ahora está claro que fueron disparados desde Emiratos Árabes Unidos, desde 2 ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, Este fue un intento de Irán de legitimar sus ataques en el Golfo. Sin embargo, Teherán no pudo encontrar una respuesta concreta a estos esfuerzos. El vacío de liderazgo, la amenaza de un ataque estadounidense y la pérdida de toda su influencia han acorralado efectivamente a Irán. Uno de esos puntos de influencia era la infraestructura militar de Irán, de la cual se había jactado durante décadas. Pero eso también ha sido borrado de la faz de la Tierra. Como parte de la Operación Furia Épica, los bombarderos más pesados de Estados Unidos tomaron los cielos. Los bombarderos furtivos B-2 Spirit, armados con bombas rompebúnkeres de 13 toneladas, redujeron a escombros las ciudades de misiles y los búnkeres nucleares de mando bajo Qom, Huremabad e Isfahán. Mientras los B-1B Lancers que partieron del Reino Unido destruyeron instalaciones de almacenamiento subterráneas, los B-52 establecieron un récord con más de 2.000 ataques en 100 horas. El poder asimétrico de Irán, oculto bajo tierra, no pudo escapar de los misiles estadounidenses, incluso a profundidades de varios kilómetros. A medida que las ciudades subterráneas colapsaban, los cielos también se perdieron por completo. Entre el 13 y el 16 de marzo, ni siquiera sonaban las sirenas en Teherán porque no quedaban radares ni aviones para proporcionar defensa aérea a Irán. Toda la base aérea 17 Artesh fue atacada. La flota de F-14 fue completamente destruida. La declaración del ministro de Defensa Hegseth de que el poder aéreo ha desaparecido, la industria de defensa está destruida en un 90%, es una admisión oficial de que Teherán está ahora completamente expuesta e indefensa contra cualquier tipo de ataque aéreo. No solo era el cielo. El aparato de seguridad interna en las calles también estaba paralizado. Entre el 11 y el 14 de marzo, drones israelíes atacaron sistemáticamente los puestos de control de Basij y Artesh en Teherán, Karaj y Shiraz. Las barricadas improvisadas y los vehículos blindados que el régimen instaló para intimidar al público están siendo destruidos directamente desde el aire. Al publicar imágenes de estos ataques, Israel está demostrando al pueblo iraní que el Estado se ha vuelto tan indefenso que ya no puede ni siquiera defender un solo vecindario en su propia capital. A medida que Irán colapsa internamente y dispara misiles desesperadamente hacia afuera, incluso sus últimas ventajas asimétricas están siendo eliminadas. Los países del Golfo están bloqueando los ataques de Irán uno por uno. Además, entre el 10 y el 13 de marzo, expertos ucranianos en antidrones y operadores de FPV aterrizaron directamente en el Golfo y en bases estadounidenses con la aprobación especial de Zelensky. El escudo ucraniano, con una tasa de éxito del 96%, ha protegido completamente al Golfo contra los drones Shahed de Irán. La amenaza de Teherán de incendiar toda la región se ha convertido en un fracaso vacío frente a los B-52 estadounidenses y la tecnología ucraniana. Junto a la devastación militar, el panorama económico también es catastrófico. Las exportaciones de petróleo se han detenido, la isla de Karg ha sufrido graves daños, las refinerías están ardiendo. El estrecho de Hormuz está cerrado para los barcos de Estados Unidos y sus aliados, pero este cierre también está bloqueando las exportaciones de Irán. La pérdida económica diaria es de alrededor de 3 a 4 mil millones de dólares. Mantener el estrecho de Hormuz cerrado también está afectando al propio aliado de Irán, China. Este golpe a la cadena de suministro de energía de Pekín está creando una tensión silenciosa en las relaciones entre China e Irán. Aunque Araghchi dice: Rusia y China son nuestros socios estratégicos. Nuestra cooperación, incluida la cooperación militar, continúa. El apoyo militar concreto de China es cero. Bueno, Rusia y China son nuestros socios estratégicos. Ya hemos tenido una cooperación cercana en el pasado, que aún continúa. Esta devastación física y psicológica está causando un colapso masivo dentro del ejército regular de Irán, el Artesh. Según informes, los soldados están abandonando sus puestos y regresando a casa. Mostraremos solidaridad con el pueblo, dicen. Se está negando el apoyo logístico al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los comandantes del Artesh están preguntando:
¿Por qué deberíamos sacrificar a nuestros soldados por su guerra? Incluso durante la evacuación de los heridos, estallan enfrentamientos entre el Artesh y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cientos de jóvenes oficiales han desertado. Algunos están compartiendo mensajes que dicen: defendemos la patria, no el régimen. Esta brecha entre el Artesh y el IRGC no es inédita en la historia iraní, pero una fisura de esta profundidad se está viendo por primera vez. El Artesh es un ejército profesional que data de la era del Shah. Sin embargo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es el brazo armado ideológico de la revolución. Ha habido una rivalidad de décadas, una lucha por los recursos y una batalla por la jerarquía entre los dos. Pero hasta ahora, este conflicto había permanecido controlado. La autoridad de Khamenei mantenía a ambos en línea. Ahora Khamenei está muerto y Mojtaba está en Moscú, y nada puede llenar el vacío dejado por esa autoridad. En este contexto, Irán está experimentando una de las paradojas más extrañas en la historia militar moderna. Es precisamente estas paradojas las que están llevando a Irán al borde de 3 escenarios oscuros distintos. El primer escenario se basa en que los guardianes de la revolución tomen el control del Estado por la fuerza. La inteligencia de señales indica que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está planeando bloquear ministerios clave y centros de comunicación. En este escenario, el ala militar purgará rápidamente a figuras pro-paz como Pezeshkian y Arakchi. Una vez que el liderazgo político es apartado, la racionalidad del Estado cede completamente a una doctrina militarista de suicidio. El intento de Mojtaba Khamenei de buscar refugio en Moscú y emitir órdenes desde allí subraya la realidad de que el centro de mando del régimen se ha trasladado fuera del país. Sin embargo, esta victoria militarista no tiene significado en el terreno. La decisión del IRGC de continuar la guerra se convertirá en una guerra de desgaste con 0 posibilidades de victoria. Un ejército con líneas de suministro cortadas y sistemas de defensa aérea reducidos a escombros carece de la capacidad para sostener una guerra regional. Las sanciones económicas y los bombardeos continuos han paralizado las capacidades de reabastecimiento del ejército. Esta obstinación solo llevará a la gradual disminución de los soldados en las líneas del frente y a la condena del pueblo a la inanición. A medida que el proceso de desgaste se acelera, se desencadenará una ola masiva de motines entre los rangos inferiores del ejército. Los soldados dejando las armas y regresando a casa es el resultado inevitable de este escenario. El segundo posible escenario implica que el ala política fuerce un acuerdo de alto el fuego con apoyo internacional. El tráfico diplomático secreto llevado a cabo bajo la mediación de los países del Golfo demuestra que esta posibilidad sigue sobre la mesa. La declaración de Araghchi equivale a una capitulación ante las duras condiciones impuestas por la administración Trump. El desmantelamiento del programa nuclear, la retirada de las fuerzas militares del Estrecho de Hormuz y las fuertes obligaciones de compensación despojarían a Irán de su estatus como actor regional. Incluso si las delegaciones diplomáticas aceptan estas condiciones, esta situación desencadenará una explosión masiva dentro de las dinámicas internas del país. Si el gobierno firma este acuerdo, la razón de ser de los guardianes de la revolución desaparecerá. Esta rendición, tras años de propaganda, llevará a los grupos radicales dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a dirigir directamente sus armas contra el gobierno. Una división dentro del ejército podría llevar a que milicias armadas establezcan puestos de control en los centros de las ciudades y ejecuten a funcionarios locales, mientras el alto el fuego pone fin a la guerra en el extranjero, desata la ira contenida en el interior. La victoria diplomática del gobierno será la chispa que encienda una sangrienta guerra civil en las calles. La verdadera imagen global en el tablero geopolítico se oculta en el tercer y más destructivo escenario. En este escenario, donde ni el ala militar ni el gobierno civil pueden mantener el control, el régimen entra en un proceso de colapso simultáneo desde dentro y desde fuera. La pérdida de autoridad o el asesinato de Mojtaba Khamenei, quien ha huido a Moscú, profundizará irreversiblemente el vacío de poder en la cima. Cuando la tensión entre el ejército regular, Artesh, y los guardias ideológicos, el IRGC, se intensifique hasta convertirse en un conflicto armado abierto, la columna vertebral del Estado se romperá. Esto significaría no solo un cambio de régimen, sino también la fragmentación de la integridad física del país. El aparato de seguridad, volviéndose contra sí mismo, pondría en marcha líneas de falla étnicas que han sido suprimidas durante décadas. Grupos de resistencia local podrían levantarse en las regiones de Kurdistán, Sistán-Baluchistán y Juzestán. Amplios segmentos de la población, agotados por el hambre, la inflación y el miedo a la guerra, podrían inundar las calles en el momento en que perciban la debilidad del régimen.
En tal escenario, los guardianes de la revolución carecerían de la fuerza organizada para reprimir los movimientos populares debido a divisiones internas y conflictos con el Ártésh. Este colapso también es una pesadilla estratégica para Moscú y Pekín. Mientras el mayor aliado de Rusia en su flanco sur arde en las llamas de su propia guerra civil, la esfera de influencia regional de Putin sufre un golpe importante. La retirada de Irán de la cadena de suministro de armas profundiza aún más la crisis logística de Rusia en el frente ucraniano. Esto marca el colapso de la doctrina que Teherán ha estado persiguiendo durante años. En resumen, el régimen se está rindiendo, pero la guerra no ha terminado porque el régimen en sí ya no es una entidad cohesionada. Es un desastre fragmentado, dividido y sin liderazgo, y ese desastre está siendo bombardeado desde el exterior y desintegrándose desde dentro. Irán ha perdido. La pregunta ya no es si puede ganar, sino cómo y cuándo colapsará. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones.